Mesa. Quiero dar la bienvenida a todos los integrantes, las integrantes de esta mesa. Es un gusto que estén aquí con nosotros, nosotras. Y bueno, procedemos a leer este espacio. La idea que se tuvo al crear este espacio un poquito más tal vez lúdico y un poquito más de movilidad artística, creativa, oral, visual, era también para realmente introducir este elemento como una manera importante en este coloquio. Por ello tenemos aquí con nosotros a personas muy interesantes y voy a empezar por leer sus semblanzas. Entonces, esta segunda parte es el papel del arte en la representación de la violencia fronteriza. Entonces, vamos a iniciar con Jorge Linares Ortiz, que nos va a presentar junto con Laura Valencia, Interpelaciones. Entonces, Jorge Linares es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Sus temas de investigación se relacionan con las prácticas artísticas en contextos extremos. Ha publicado La alteridad en las relaciones interculturales en el contexto mexicano y español en el libro L'Albero de la Vita, de Universidad de Florencia, Italia, en 2007. Gentrificación e ironías de la ciudad en la Alameda del Centro de México, para el libro Espacios ambivalentes y creaciones cotidianas, la Ciudad de México más allá del hype y del apocalipsis. Este es editorial Metrozones, ¿no?, de Alemania. Uy, creo que se dice Metrozones, ¿cómo se dice? En 2008. Actualmente colabora junto con la artista Laura Valencia en la plataforma de arte y cultura con el Movimiento por la Paz, en el proyecto de arte y procesos de desaparición en el contexto de la guerra contra el narco. Y leo entonces a continuación una semblanza breve de Laura Valencia. Bienvenida. Es artista visual y colaboradora del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ha realizado diferentes acciones con colectivos y organizaciones como CADAC, hasta encontrarlos, en USA con Fellowship of Reconciliation, trabajando por la paz, la justicia y la no violencia desde 1915, y APOFAM, Asamblea Popular de Familias Migrantes. Ha realizado recientemente un conversatorio en México y Colombia con organizaciones de víctimas, colaborando en la creación de redes internacionales de comunicación entre organizaciones en las formas de representación. Adelante, pues. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, para mí este espacio es muy importante para la reflexión en relación a las prácticas, porque los artistas, a lo mejor como yo, estamos siempre muy aplicados al trabajo, a la acción. Digamos que estamos en el campo de batalla y a veces no nos damos estos espacios para justo reflexionar y analizar con la gente que está más en la academia y en una reflexión más cercana a lo social y a lo antropológico. Entonces, para mí este espacio es muy importante. Y bueno, yo soy artista visual, vengo de un circuito de artistas que trabajamos con proyectos que se llaman de colaboración o participación, de arte social y específicamente de arte en espacio público. Y el proyecto del que queremos reflexionar y compartir en este coloquio es una serie de acciones que hicimos durante una caravana que se hizo el año pasado a Estados Unidos, el Movimiento por la Paz y organizaciones mexicanas y norteamericanas.
Bueno, yo quiero, no voy a poner el audio, pero voy a poner un video de una acción por la que yo empecé a trabajar con el Movimiento por la Paz, y es una acción y un proyecto que se llama Cuenda, y que consiste en hacer, junto con familiares de víctimas de desaparición, es evocar, digamos, la corporeidad de una persona que no está, y formamos unas madejas de hilo negro hablando de esta ausencia, presencia que queremos evocar. Hicimos esta acción junto con varias organizaciones de víctimas y cubrimos con una madeja de hilo negro 14 estatuas sobre la avenida Reforma. Voy a tratar de ponerle ahí. Entonces, fue una acción colectiva en donde íbamos cubriendo artistas, activistas, familiares, estas representaciones, digamos, de héroes nacionales. Y a través de esta acción yo empecé a trabajar y a conocer a las organizaciones de víctimas, pero no desde, digamos, como un artista que llega, ¿no?, a colonizar o a tratar de cómo reorganizar y ayudar a las víctimas, sino como una víctima más de la violencia, ¿no? Yo así me miro también, no solo como artista, sino como activista dentro de estos contextos, ¿no? Y así empecé a conocer otra vez a estas organizaciones y me acerqué al Movimiento por la Paz, con el cual ahora colaboro muy de cerca, especialmente con un proyecto con el que trabajo con Jorge Linares, y es de alguna manera visibilizar y apoyar en los procesos de búsqueda de desaparición. Y el año pasado estuve trabajando con Cuenda, con otras organizaciones como CADAC, y en agosto los organizadores de esta caravana a Estados Unidos me invitan a participar en esta caravana a Estados Unidos, y me invitan a coordinar a otros artistas que participan, pero además a mí me interesaba colaborar con acciones que pudieran incidir en el espacio público dentro de Estados Unidos, que es un contexto muy distinto al mexicano, en donde pudiera trabajar en un espacio muy reducido en el sentido, digamos, espacial, porque viajamos 120 personas en 2 autobuses, y quería trabajar además con las víctimas que acompañaron esta caravana y con los activistas. Viajamos durante un mes completo, todos juntos, dormíamos en iglesias, eran una especie como de albergues,
espacios culturales también, auditorios, y recorrimos estas 26 ciudades. Y compartimos el espacio de los autobuses además con organizaciones como Veterans for Peace, Institute for Police Studies, Drug Police Alliance, Global Exchange, NEILAC, organizaciones en Estados Unidos que de alguna manera son aliadas en la lucha contra la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, también contra, digamos, todo el problema de migración en la frontera. ¿Tú quieres cómo trabaja? Sí, bueno, el contexto de la caravana salió mucho en algunos medios y básicamente el trabajo que se hizo ahí tenía estos temas principales que era visibilizar a partir del dolor del sufrimiento de las víctimas de desaparecidos, de asesinados en el contexto de la guerra con Calderón, la denuncia por el tráfico de armas, por los problemas causados por la llamada guerra contra las drogas en Estados Unidos. En el contexto mexicano fue ubicada como la guerra de Calderón, ¿no? La guerra contra el narco de Calderón, el tema del lavado de dinero, y de acuerdo al, digamos, el trabajo que inicialmente realizaron la caravana con Laura y estos grupos de artistas, iban tocando según las ciudades los diferentes temas. Por ejemplo, en el inicio de la caravana se trabajó el tema de las drogas, ¿no? El tema de migración, y cada una de estos temas tuvo una acción que de alguna manera obtuvo un registro, ¿no? Entonces, Laura tenía mucho interés en presentar algunas de estas acciones, ¿no? Que fueron caracterizando tanto la problemática del tráfico de armas como el tema de la guerra contra las drogas o el lavado de dinero en estas diferentes ciudades. Entonces, parte del material que tenemos acá tiene que ver con eso. No sé si por ahí vamos mostrando algunos videos. Este proceso es también parte de un proceso de cómo los familiares de víctimas, los activistas, en estos intercambios cada vez iban generando procesos de agencia entre ellos, ¿no? Reconociendo el dolor, reconociendo las capacidades de acción que se podían tener, y estas colaboraciones, ¿no? Llevaron también a entender la problemática de las desapariciones, los asesinatos en el contexto de la guerra del narco, en cuanto a sus diferentes contingencias, en cuanto a las diferentes, a la gran complejidad que implicaba, ¿no? O sea, no solo era que el crimen organizado había desaparecido a un familiar tuyo, sino también era la corrupción de los ministerios públicos o la no investigación de la policía ministerial, también era el tráfico de armas, también era la guerra contra las drogas desde los Estados Unidos, el problema de la criminalización y el hostigamiento, incluso la esclavitud de los migrantes en manos del crimen organizado, o también de las autoridades, ¿no? En un país militarizado. Entonces, vamos a presentar rápidamente algunas de estas acciones. La primera, no sé si quieras presentar.
Bueno, la primera acción que me gustaría compartirles, solo traigo una foto, pero que es muy fuerte en el sentido de… yo traté de llevar cuenta a estas acciones en Estados Unidos. Quiero recalcar que se hizo un grupo más o menos de unas 10, 15 personas en donde había documentalistas, estaban algunos reporteros de, por ejemplo, Proceso, Reforma, estaba Diego Enrique Osorno, había activistas muy fuertes que han trabajado con otros artistas en cuanto al tema de la violencia. Había activistas también norteamericanos y que de alguna manera no habían trabajado en este tipo de acciones digamos, yo les llamo más bien acciones colectivas, digamos, de intervención en el espacio público con un carácter más performático, pero desde la resistencia, ¿no? Les llaman más acciones de no violentas o de no violencia activa o de resistencia, y que queríamos de alguna manera ampliar las formas de comunicación, utilizar datos y cifras reales, digamos, con los temas que se querían comunicar, ¿no? Como tráfico de armas, migración. Nos interesaba, como decía Jorge, interpelar directamente a los implicados, ¿no? Por ejemplo, aquí Cuenda la llevamos enfrente del City Hall de Los Ángeles, en donde estaban de alguna manera en ese momento discutiendo temas de migración y de reformas migratorias. Y mientras adentro en el City Hall entraba, digamos, las víctimas, Javier Sicilia y la parte más de las organizaciones, nosotros queríamos incidir en la calle, dirigirnos a los ciudadanos de a pie, y como no podía envolver ningún monumento, porque eso no se puede hacer en Estados Unidos, pues decidimos envolvernos nosotros, ¿no? Usar el cuerpo como un territorio de resistencia, digamos, y esta acción de Cuenda tomó otro matiz, ¿no? Se convirtió más en una acción que tenía que ver con lo performático, pero también con lo ritual en relación a los que nos estábamos envolviendo, ¿no? Esta idea de ausencia se convertía hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Los que nos enrollábamos, y al mismo tiempo al desenrollarnos, esta presencia se hacía más brillante. Y creo que para mí este es el inicio de un proceso que tiene que ver más con el arte en estos territorios colectivos, pero también el arte como un proceso ritual, ¿no? de comunicación y de representación de un colectivo. Y después de esta acción les quiero enseñar otro video que tiene que ver con una acción que conforme íbamos avanzando la caravana, esto fue en Los Ángeles, conforme íbamos caminando por la frontera, los temas iban variando: migración y después tráfico de armas, que llegamos a Houston, digamos que es la ciudad en donde más armas se compran y la sociedad civil tienen en sus casas. Aquí sí vamos a escucharlo y a verlo. This seal off I could show you, but you flip that loading gate open and then the cylinder will rotate. Aquí una serie de activistas y documentalistas escondieron cámaras y entraron a una feria de venta de armas. Y algunas organizaciones que apoyaban al movimiento donaron dinero para poder comprar algunas armas de manera, digamos, en el caso de esta pistola, no le pidieron identificación, digamos que es ilegal, entre comillas. I don't know. I told you the situation. So that's 400. Well, my trip starts pretty soon. It would just make me feel
Y aquí fue una negociación larga porque las organizaciones que participaban en la caravana les daba mucho miedo porque el chiste de comprar estas armas es que después se destruyeran enfrente de las tiendas y que las víctimas pudieran participar en esta acción en el espacio público. Las organizaciones se negaban, tenían miedo, sabían que el tema de las armas, justo en esos meses la discusión estaba muy enardecida, digamos, muy caliente, pero aún así se pudo hacer la acción. Y aquí, bueno, es cuando se está comprando y después en una plaza, que ahorita les enseñaré igual una parte. No, I can protect myself. You and can't feel protect safe. yourself. Did you get like a little safety lesson on it, or? Just remember, it can, Yeah, it it's can, very simple. Yeah. remember it can fire 357 Magnum or 38 Special. Okay. Either one will fit in there, and the 357 Magnum, of course, is more powerful. 357 Magnum. 357 Magnum Yeah. is your powerful load, and then Okay. you're just for playing, shooting for fun, 38 Special. The gun won't kick as bad with 38 Special because it's not a 5 minutos. Y aquí está la plaza, digamos, en donde se destruyen las armas y algunas de las víctimas en las que tuviera que ver en alguno de los casos un arma que estuviera implicada, leyeron sus testimonios, cortaron y destruyeron las armas y se depositaron en unos bloques de madera en donde se pusieron los pedazos de arma, fueron 4, y se les puso cemento, digamos, para neutralizarnos. Entonces el objetivo era que fueran armas reales, víctimas que tuvieran que ver con directamente con este tipo de algunas de estas armas, y los bloques también decidimos que pudiéramos de alguna manera traerlos algunos a México o llegando a Nueva York o a Washington, que también pudiéramos entregarlos a algunas autoridades como símbolo, ¿no?, de la no violencia. Hay otras acciones como la de Nueva York que entramos a una sucursal bancaria y se aventaron y se interpeló a las autoridades bancarias del HSBC sobre el lavado de dinero. Y estas acciones están vinculadas a la idea de interpelar justo en las 3 acepciones reconocidas en el castellano, ¿no?, que es implorar el auxilio de alguien o recurrir a él solicitando su amparo o protección. O sea, la caravana tuvo un resguardo, un acompañamiento de las diferentes organizaciones y las comunidades con las que se iba encontrando. Pero no solo fue este tipo de esta acepción de la interpelación, sino también era la exigencia sobre las problemáticas del tráfico de armas, la problemática de las desapariciones, la problemática de los estragos que estaba causando la guerra contra las drogas y el lavado de dinero. Entonces, este ejercicio de interpelar al otro fue también, sobre todo, y el hecho mismo de la caravana, un ejercicio de proximidad, de recurrir al otro para exigir o para acompañar. Son aproximaciones en la interpelación para cobrar, que eso fue muy importante, el tema de un rostro visible, y ahí es cuando uno se da cuenta en el contexto de la caravana de los daños también que tiene la ciudadanía norteamericana. O sea, el hecho de ver a Baltimore como una ciudad fantasma, ¿no?, con comunidades afroamericanas
lastimadas por contingencias muy semejantes a las que tiene diferentes ciudades y pueblos de nuestro país, fue digamos, una vinculación muy fuerte y fue una retroalimentación para compartir experiencias. En la actualidad, varias de las conclusiones que se generaron en esta caravana o en este ejercicio de proximidad han contribuido para establecer mejores estrategias en la búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, o en las lecturas, en las diferentes lecturas que pueda tener algo que parece que parece difuso, como es lo que ocasiona la violencia en esta llamada guerra contra el narco. Entonces, todos estos detalles contribuyeron, todo este diálogo, esta interpelación contribuyó como decían en la mesa anterior, a que los familiares de víctimas y las colaboraciones que están ahí en el movimiento se politizaran y se politizaran de una manera bastante fuerte y sobre todo en términos de tratar de construir una resistencia activa y una lectura profunda de la problemática. Esto no fue suficiente incluso para resolver alguno de los casos. Eso es, digamos, ese es el dato más terrible, ¿no? Laura tiene la experiencia de haber trabajado de cerca con las organizaciones colombianas, ¿no? Y a más de 20 años de búsqueda, ¿no? El porcentaje de resolución de casos es muy grave también. Entonces, la interpelación funcionó en este sentido como este ejercicio de proximidad dentro de una activación de la resistencia sobre una problemática que tiene obviamente una complejidad enorme. ¿Podemos pasar solo un último video? Sí. Aquí también van con cámaras escondidas y son víctimas también. I just wonder if there is any way to wash these bills, which are blood money. You know, my son, he was killed 2 years ago, and there is so much pain in my country. HSBC es ahora el banco que más dinero ha lavado el narcotráfico mexicano. Entramos en Nueva York, en una sucursal del HSBC. Thank you. Well, to be honest, my name is Belén, and I'm from Mexico. Convencimos a Javier Sicilia que también entrara a la sucursal. I just want to make people aware what they're doing to us. Bueno, pues queremos que se laven los el dinero que pudimos recopilar también en el dentro de los camiones, todo el mundo donó $1 de verdad. ¿Recibieron entonces? No, se niegan a escuchar, se niegan a aceptar nada. This is blood money, this is Joaquin's blood on these bills. It's my child's blood on these bills. There's no way to launder this. They changed mine. There's no way to launder this. No way for anyone to make these bills clean. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por esta impactante intervención que se llamó Interpelaciones, de parte de Jorge Linares y Laura Valencia. Ahora pasamos a Cristian Pineda Flores, ¿cierto? Le damos la bienvenida. Y Cristian
Su intervención se llama, tiene que ver con Caminante de Papel. Es cambiarte el lugar. Cristian Pineda Flores es de Juchitán, Oaxaca, artista visual, autodidacta, radicado en la Ciudad de México hace 14 años, pasando temporadas en Estados Unidos y en España. Para su formación ha tomado estudios en el Centro de Arte Saúl Serrano de la Ciudad de México y en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca. Sus obras y proyectos pueden comprenderse en muchos sentidos a través de sus procesos creativos e involucramiento con comunidades o grupos sociales, indígenas, movilidad humana, violencia, aculturación, desplazamientos y movimientos sociales. Entre sus obras más relevantes destacan los proyectos El Caminante, Transmigrantes, Movilidad Humana, Santuario, El Cuerpo como Territorio, Donde Están Desaparecidos, Violencia Generalizada, Círculos de Vida, Desierto de Arizona, Porrazo, Lucha Libre y Deporte Indígena, Bichá, ¿cómo se dice Bichá? Deja de ser que transforma, de la cultura zapoteca. Sus obras han sido expuestas individual y colectivamente en México y en el extranjero. Entre los lugares destaca la Feria de Arte Basel de Suiza, la Feria Expo Trastienda en Argentina, la Hot Art Fest, Carrusel del Louvre en París, Galería Débora Arango de la Embajada de Colombia en México, la Art Gallery Encuentro Latino de Los Ángeles, California, Espacio Cultural, Calles y Sueños en Chicago, Feria en Tijuanarte, el Museo de la Ciudad de México, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro Cultural Casa Lam. Ha recibido beneficios de becas de la Fundación MEXAM para el programa de residencias artísticas en 2005, en el Vermont Studio Center de Estados Unidos, del PACM y el C en 2008, y el programa de fomento de proyectos e inversiones culturales del FONCA en 2012. Entonces le damos la bienvenida a Cristian Pineda. Hola, buenos días, gracias. Gracias a todos. Bueno, voy a iniciar comentando sobre el origen del proyecto Caminantes de Papel. Es en 2007 a 2010 estuve recorriendo la ruta de migrantes, la ruta ferroviaria sobre todo, y el camino con los albergues donde transitan los migrantes, ¿no? en su paso por México. Y realicé un archivo digital, un archivo gráfico de 300 dibujos que refieren a una movilidad humana. Yo le llamo una movilidad cultural. Pienso que este éxodo masivo de comunidades pues finalmente traen toda una cultura, y en el lugar en el que llegan es lo que aportan. No lo veo como una intromisión, lo veo como un aporte. Bueno, a raíz de esos 300 gráficos se desarrollaron 3 proyectos. Uno de ellos es Movilidad Humana, que es básicamente la utilización de estos 300 dibujos y de objetos que fui obteniendo de los albergues, como sillas de ruedas, del albergue de los mutilados de Tapachula, libros de los datos estadísticos de cuánta gente llega a determinado albergue, en fin, en eso se basa esa exhibición, que básicamente interviene en muros, en los espacios de exhibición. Otro proyecto es una selección de esos 300 dibujos para formar Migroma, que es una serie de 30 esculturas de grabado, de gráfica escultórica, para intervenir en espacios públicos. Y otra serie más fue para realizar una exposición conjunta con un grupo de grafiteros que se llama ¿Dónde están?, que es sobre los desaparecidos por violencia en México. Pero finalmente el proyecto de Caminantes le faltaba algo,
pensaba en cómo regresar con esta misma obra que hice en ese tránsito, volver a retomarla para poder regresar y trabajar otra vez con los migrantes que están en tránsito. Ahí fue cuando surge la idea de Caminantes de Papel, que básicamente Caminantes de Papel es un proceso de creación artística e investigación sociológica con migrantes en tránsito. Lo que voy a explicar es la participación mía en la creación de la obra. Pues esto es una foto de un albergue, la intención del proyecto era regresar justamente a estos espacios en los que me parece que podíamos generar todo un ejercicio de comunicación directa, vivir un poco con ellos, intentar construir este proceso creativo para poder plasmar o ser el contenedor, estos dibujos de las realidades que están viviendo los migrantes en tránsito. Me interesaba mucho el pasar de una creación, de una pieza de un artista a pensar que podría ser un vehículo de comunicación y una forma de documentación también y una forma de denuncia finalmente al estar en el espacio público. Entonces, pues estas son imágenes de albergues de Tlaxcala. Este es una imagen del albergue de San Luis Potosí. Nos enfrentamos a muchas cosas. Yo había documentado esto, o había hecho este registro de 2000 hasta 2010, pero esto lo estamos haciendo este año y ha cambiado completamente la escena, ¿no? En ese momento, como había una necesidad, creo que me di cuenta hasta 2010 que vi todos estos dibujos, pero en el momento había una necesidad de plasmar lo que yo estaba viendo, la crudeza de la violencia que estaban viviendo los migrantes, como todos sabemos, las noticias, que existía realmente en la ruta una violencia muy fuerte, y creo que fue más bien como una catarsis o una forma de sacar todo eso que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, muchos de los dibujos son, como menciona Goya en su serie de los desastres de la guerra, pues estos escenarios generan monstruos, ¿no? Y creo que al final me costó trabajo aceptar que había hecho esos dibujos, pero así salieron, ¿no? Ahora los migrantes que ven los dibujos a veces me preguntan, oye, ¿por qué, no? No estamos tan mal. En fin, pues el proceso creativo es que la intención era sentarnos con ellos durante una serie de días a tratar de construir una pertenencia a construir o a ponerle gráficos a la realidad que estaban viviendo. Yo pensaba en un momento, antes de empezar el proyecto, que íbamos a hablar sobre la reconstrucción de la memoria, o íbamos a hablar sobre la pérdida del lugar de origen o del sueño americano, ¿no? Como tratando. Obviamente mi intención no era tratar de contestar la pregunta de por qué se migra, es una necesidad o está inherente al ser humano, pero la intención era cómo ellos mismos significaban su propia realidad. Y me di cuenta que conforme a los albergues, no es lo mismo en el sur, que tienen una idea, un cierto sentimiento por haber dejado hace 5 o 10 días
su lugar de origen, a lo que estaban pasando en el Estado de México, en Lechería o Huehuetoca, o lo que estaban pasando en San Luis Potosí, que es completamente otro discurso porque están ya con la ilusión de querer estar en otro lado. Aunque pues la frontera, por ejemplo, en el lado del desierto, pues ahí cambia completamente otro el sentido, porque el desierto en sí mismo construye otro factor que creo que no se puede medir en relación al territorio en México. O sea, el desierto mismo en sí tiene una forma de vida y una realidad muy, muy distinta. Entonces, la intención es trabajar con un grupo, trabajamos por grupos de 20, 25 personas, hombres y mujeres. Ahí hemos encontrado niños que hace algunos años todavía no están tan presentes, ahora sí. Inducimos este proceso para simbolizar lo que están viviendo. Tratamos de que asuman la pieza como una pieza de diálogo con la gente que la va a ver, que finalmente son los mexicanos. En muchos momentos quieren simbolizar personas que son parte de su familia, quieren simbolizar su país, quieren simbolizar su ruta. Me llamó mucho la atención que la mayoría tiene un aprecio muy especial por su oficio. Entonces, muchos de ellos, los que les cuesta trabajo, además de su familia y de dejar su familia y su lugar, les cuesta trabajo dejar su tierra. Entonces, mucho de lo que simbolizan gráficamente tiene que ver más con su imaginario de su territorio o de su actividad de trabajo. Uno de los migrantes necesitaba como un símbolo mucho más real, y entonces pensaba que simbolizar este billete, y que era mucho la forma mucho por lo que él piensa o lo que él siente que es lo que lo ha orillado a irse, ¿no? Esta situación de económica, y lo representaba también de alguna forma a través de este gráfico del billete de su país. El proceso se construye en esa primera parte así, con símbolos sobre todo, aunque aquí, por ejemplo, hay una pieza que trae como una narrativa ya, además de los símbolos. Posteriormente se pasa a la selección de estos dibujos que yo previamente seleccioné, que son 50, que convertimos en esténciles, y ellos a su vez escogen alguno de estos esténciles para ponerlo encima de los gráficos que ya hicieron. Hay un pequeño proceso de apropiación también como de la interacción con la pieza misma, ¿no? La mayoría pues no tiene ningún acceso a estos materiales, no los ha trabajado antes. La intención también es un poco eso, intentar medir cómo pueden ellos mismos significarse y cómo pueden ellos mismos construir una pieza que logre comunicar lo que están viviendo. Después de ese proceso de intervenir con los esténciles, los gráficos que ya hicieron antes, se pasa a recortar la pieza para formar siluetas, que es la idea del caminante, y posteriormente se pasa a hacer esa denuncia o esa reflexión o ese mensaje que quieren dar a la gente que va a ver la obra.
siempre partimos de la idea y eso es algo que los motiva mucho a saber que la pieza que ellos terminen, la pieza que ellos simbolicen, va a estar en el espacio público. A ellos les interesa mucho esa comunicación, esa exigencia también y esa denuncia, poner sus nombres. Pensamos construir 10,000 papeles en 2 años, visitando estos albergues. Y entonces la idea de que estos papeles tengan nombres, tengan lugar de origen, tengan edad, puedan decir dónde fueron hechos, puedan decir, puedan tener como, no solo gráficamente, sino de forma escrita, lo que están viviendo en el momento o lo que acaban de vivir, nos puede dar también una herramienta de denuncia y una herramienta de documentación. Creo que el arte no lo definiría como utilitaria, no creo que tenga ese objetivo. Pienso que más bien propicia una comunicación distinta, alterna a los mecanismos institucionales, ¿no? No se puede medir en cuestiones de impacto, porque podría decir que yo me puedo tardar junto con la colaboración de los migrantes en construir estos 10,000 papeles 2 años, y cada día entran por la frontera sur por lo menos 1,000. Entonces, no lo puedo medir de la objetividad desde ese punto de mi trabajo, pero sí creo que lo puedo medir desde el vínculo que pueda yo lograr o que se pueda generar entre ellos, entre la obra y entre la gente que lo va a recibir en México. Bueno, esto es más del proceso. Mucho tiene que ver con la mayoría de las piezas tienen una carga muy fuerte de las narraciones, ¿no? Hay narraciones de todo tipo, desde violencia, desde robos, desde maltratos, sobre todo tiene más un sentido de generar una comunicación más amable para ellos, de ellos para con los mexicanos que van a recibir la obra y viceversa. Habíamos pensado también que la pieza la podíamos construir y también podíamos llegar al espacio público en el mismo acto, y nos hemos dado cuenta que no ha sido posible. Entonces habíamos pensado que la misma persona que había hecho la pieza la pusiera en el espacio público y tuviera esa comunicación también con la gente, ¿no? Nos damos cuenta que va a ser de otra forma. Vamos a intentar construirlas con un grupo de migrantes, quizá en Ixtepec, Oaxaca, y después esas piezas hechas vamos a ir a San Luis Potosí y las vamos a poner allá, y los que construyamos allá los pondremos en el de Tlaxcala, y darle una movilidad también a la misma pieza. Esa parte también me interesaba mucho, ¿no? Que tuviera esa movilidad. La fragilidad de la obra, este es parte del resultado de las piezas hechas por los migrantes. Muchos hablan de sus sembradíos, hablan de sus flores, las simbolizan así. Entonces hemos determinado a la hora de cortarlas que pues es importante adherirle estos elementos a la misma pieza y no desecharlos. De hecho, creo que eso es lo que le da el sentido a la misma obra. Son piezas hermosas.
en el momento en el que lo piensan, creo que no hay una idea muy clara de qué es lo que se puede construir. Sin embargo, en medida que va pasando el momento y en medida que uno se abre a denunciar o a decirnos en grupo lo que vivió, creo que en ese momento tiene sentido la misma obra, porque logra atender esa comunicación en el momento, y también pues como lo menciono, es una herramienta de documentación para mí, creo que muy útil. Estos son parte de los símbolos, ¿no? La pieza dice "no más muertes", es una vía también del tren que lo interviene. Datos de desapariciones, huellas, símbolos, preguntas, ¿dónde están? Estos son parte de los resultados que ha dado la serie de piezas, de la serie de intervenciones. Estamos por hacer nuestra primera intervención en el espacio, creo que lo vamos a hacer en San Luis Potosí. Me interesa mucho el proceso, documentar este proceso. La obra, al final de cuentas, es una pieza de papel que en el momento que esté en el espacio público puede que dure lo mismo que duró en pegarla, puede llegar un cartel de algo más y quedar encima, puede que nadie la vea o puede que mucha gente la vea y la conserve y la cuide. Queremos documentar esas reacciones. La idea es hacer ya empezamos con un documental del proceso y de la pieza final. Bueno, esto es un ejemplo de estos campos que simbolizaron uno de los migrantes, el salvadoreño, sobre el campo de cafetales que estaba dejando, y que me parece que representa de manera contundente de lo que estamos hablando, ¿no? De una movilidad humana, de un tránsito de personas, intentar ponerles nombres también es algo que es bastante valioso. Y finalmente esperamos también tener en octubre tenemos una primera muestra de esta pieza documental y de un libro que estamos haciendo, en el que estamos invitando a más gentes, académicos y críticos, a que escriban sobre el arte y en estos espacios de autonomía, ¿no? Que pensamos que el caminante puede ser un buen vehículo para hablar de estos espacios. Ya estoy terminando. Me llama mucho la atención los símbolos. La mayoría tiene verdaderas cualidades de expresión muy fuertes, muy claras, muy concretas de lo que quieren significar. No, difícilmente le dan vueltas al papel. Son muy concretos a la hora de abordarlo y son muy concretos a la hora de decir lo que están viviendo en ese tránsito. La mayoría no está pensando en un sueño, como se dice. La mayoría está pensando, creo, en una forma de reconstruirse. En ese momento, cada día es un momento, es una oportunidad para reconstruirse en ese camino, ¿no?
esta pieza, por ejemplo, ¿no? Las vías, el tren, cada uno la significa en su forma y no sé, nunca se me hubiera ocurrido hacer esta pieza, ¿no? Y creo que son ejemplos muy claros de cómo también ellos mismos han estado tomando, también ese es uno de los retos de cómo toman su propio rol y cómo se convierten ellos mismos en sus activistas, en sus defensores, y cómo ellos mismos denuncian lo que ellos mismos están viviendo, y el artista se queda como en el atrás, en el generar un proceso para como ceder ese lugar, ¿no? hacia ellos, que tienen la fuerza igual, ¿no? Y más, creo, de decir lo que ellos mismos están viviendo en ese tránsito. Pues es todo. Gracias. Muchas gracias a Cristian por esta intervención tan interesante, tan visual. Y pasamos con Rosina Conde. Rosina Conde, seguramente la conocen, es muy conocida. Estudió, les platico un poco lo que dice aquí, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y la maestría en Literatura Española en la UNAM. Tiene publicados 22 libros de cuento, dramaturgia, ensayo, novela y poesía. Ha grabado 3 discos de blues, ha creado y representado 5 obras de arte, acción, performance, con guión, vestuario y escenografía original, y ha sido traducida al inglés y alemán. Su obra ha sido merecedora de 12 reconocimientos nacionales, nada menos, estatales y municipales, y ha sido incluida aproximadamente en 40 antologías en México, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, Austria, Alemania y Cuba. Durante un año trabajó en la elaboración del argumento original y 160 guiones para varias telenovelas de Televisa. Desde hace 36 años se dedica a la docencia y hace 33 a la labor editorial. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en la categoría de cuento en 1993, el Premio Nacional de Literatura Carlos Monsiváis en 2010, y fue nombrada creadora emérita en 2010 de Baja California por sus actividades artísticas y literarias. Ese mismo año, la 18ª Feria del Libro de Tijuana le rindió un homenaje por su actividad como escritora. Actualmente forma parte de la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bueno, creo que no necesita más introducción, Rosina. Habíamos platicado que la posibilidad de que hubiera también literatura, poesía aquí en este foro, entonces Rosina se encargará de eso. Y lo que ella va a leer lo ha titulado Secretos Amordazados. Bienvenido. Y un comercial. Esto acaba de salir de no de imprenta, porque no es de imprenta, pues sí, pero de la imprenta, Ojos que no ven, y es de Desliz Ediciones, y son cuentos. Audiolibro. Es un audiolibro grabada por ella, que está súper. Se los recomiendo ahora que salga. No sé dónde lo pueden conseguir, ahora una vez que salga. Bueno, yo tengo ya mucho tiempo trabajando con temas de violencia. Empecé a trabajar aproximadamente por el año 1975, más o menos, a finales de los años 70. De hecho, mi primera plaquette, que se publicó en 1980 y que recoge poemas que escribí entre 1975 y 80, fui muy atacada por esos poemas. Incluso gente que me aventó el libro en la cara o en el pecho y que me dijo que yo era muy violenta. He trabajado con el tema de la violencia femenina tanto en narrativa como en el performance y en la poesía.
Mi poesía es menos publicada porque, bueno, aparte de que en México se publica poca poesía, no es fácil publicar poesía feminista sobre todo, ¿no? La gran mayoría de mis publicaciones son publicaciones de autor, son ediciones de autor. Solamente me han publicado 3 instituciones culturales, independientemente de que sí he tenido un reconocimiento por parte de la crítica y por parte de los medios. No me es fácil conseguir quien me publique, ¿no? Entonces, a las editoriales comerciales definitivamente no les gusta lo que escribo. Sin embargo, soy muy leída en Estados Unidos y en el norte de México y en otros países, en Europa, en Australia, yo no sé por qué. Y sin embargo, a pesar de que yo misma realizo mis publicaciones, no tengo dificultades para distribuirlas porque, bueno, las agencio por medio del internet, a través de mi página web, y a través de una distribuidora en Estados Unidos. Y en México, bueno, pues vendo mis libros en todas las presentaciones, ¿no? Y en lecturas que realizo o cuando hago performance. Mi performance más conocido, bueno, tengo 2 que han sido muy solicitados. Uno se llama Those Were the Days, en donde hablo de la irrupción de la mujer en los años 70 en México, en el país en general. Y otro performance que se llama Señorita Maquiladora, en donde trabajo los problemas de la obrera de la maquila, tanto los problemas de salud como los problemas de violencia, ¿no? Tanto los problemas de salud por las sustancias con las que trabajan y las condiciones laborales, así como pues que las obreras de la maquila, por ser migrantes anónimas, generalmente son los focos de atención para la violencia. En fin, digo, no tengo mucho tiempo para hablar de mi trabajo, pero voy a leerles unos poemas que leí en Ciudad Juárez en el Encuentro Internacional de Escritores. Lloro por las cosas pequeñas y por las grandes también, y a veces no distingo entre unas ni otras. Lloré cuando vi en televisión a Enriqueta Basilio encender la llama olímpica, cuando Neil Armstrong pisó por primera vez la luna, cuando Sebastião Salgado retrató Sierra Pelada en Brasil, cuando las aves del Golfo se ahogaron en el oro negro y cuando escuché el llanto de mi primera nieta al nacer. Igualmente lloro cuando se suma uno más a la lista de desaparecidos. Mueren más migrantes al cruzar la frontera. Aparecen los miembros de una mujer esparcida en el desierto, o presiento una muerte tras el impacto de una bala que silba tras la noche. Lloro también con las cifras de las muertas de Juárez, de los caídos en las huelgas de hambre, de los masacrados en las guerras, de los secuestrados, de los violados. Lloro cuando una anciana famélica toca mi puerta, cuando un niño aúlla atropellado por el hambre, cuando 2 globos penden danzantes de los glúteos de una joven embarazada en el crucero de la esquina. Asimismo lloro cuando asesinan una zaraguata para secuestrar a su pequeño, o cuando los delfines se suicidan en las playas del Pacífico. Simplemente lloro, cuando me doy cuenta de mi impotencia, cuando me dicen que es absurdo llorar por nada, cuando me preguntan por qué lloro si estoy viva, cuando la vida pasa y todo es lloro. 2. Día con día vivimos el thriller que nos mantiene pegados a la butaca, contemplando el asalto del vecino, el secuestro express, el no tan express y el de largo plazo, padeciendo al hacker bancario, soportando las cárceles privadas. Nos arrojamos en el laberinto del suspenso y pagamos por un sueño de acción, convencidos de que el vengador del futuro llegará con arrojo y firmeza a resolverlo todo. Pero no hay héroes que basten. Al igual que los semidioses griegos, los contemporáneos han ido cayendo poco a poco y los del futuro aún no nacen. 3. Hastiada de recoger brazos y piernas, de amortajar cabezas, la supermujer vomitó el polvo que había tragado del desierto, polvo mágico que la mantenía incólume ante la amenaza sangrante.
No sabía si los poderes le alcanzarían para unir los miembros de las Coyolxauhquis norteñas, ni si llegaría a salvaguardar a las hembras que florecían en las plantas industriales. ¿Qué hacer para atrapar la palabra más audaz, capaz de mantener su palabra? 4. Adolorida en sus fueros, la diosa de la tierra aspira el cansancio de las hembras que han floreado el desierto, que han iluminado el horizonte con su cauda de ébano. Mujeres montaña languidecen entre la custodia del cactus, cual diosa azteca que se calcinan en la cama de arena, entre ortigas y yucas resplandecen en la sangre del buitre. Vergüenza me da vivir ante su tumba expuesta, vergüenza de no dar mi vida por ellas, si ya habíamos dicho ni una más, vergüenza me da. 5. Jocosa y alegre y majadera se paró a la puerta, sin tocar entró la bullanguera y con gemido plañidero se mesó ante todos los cabellos. No supo en qué momento le penetró los huesos, se acicaló la frente y se absorbió en sus poros. Bailando cumbia y quebradita remetió con su afán conquistador, con su afán grosero y perenne. No hay muerte más segura que la que llega sola, sin que la busquen, sin que la esperen. Solita se invita a la cabrona. 6. Un grito apagado se esparce por el viento de Juárez, desierto plagado de pendones, testigos mudos de silencio, guijarros acompasados por el soplo del rastro que dejaran las huellas de una ninfa incapaz de convertirse en olmo. El acero atraviesa el corazón y lo rompe intencionadamente en partes para que siga, doliente, el amago de su golpe, desprecio, odio, insulto, mote. 7. Un desierto mutilado muestra sus carnes sin rostro, sediento se alza, antiguo mar de sirenas cercenadas, sol durmiente, silencioso grita la desesperanza. Muda ante el misterio de la ruta, trazada por un brazo, una pierna, un pezón, una lágrima que no fue escuchada, la prensa se duerme en los brazos de la duda, un graznido de perros es lo que un ladrar de cuervos para sus orejas. 9. Tanto coraje reprimido, tanta palabra amordazada, tanto grito en la arena. No es preciso estar en el ruedo para sentir la estocada, para experimentar el dolor del torturado, para vivir la impotencia por el hijo o por la hermana muerta. No es necesario, no, llegar a eso. No es necesaria una gota de sangre para gritar contra el odio y la violencia. Ni una gota de sangre me basta para sentir el dolor de la víctima, ni una gota de sangre, ni una más. Y aún así, 6 nuevas víctimas se suman a la enorme lista de sacrificados, desaparecidos, torturados, secuestrados, mutilados. No es necesario escuchar el llanto de una niña violada o un niño arrojado a las alcantarillas para luchar contra la barbarie y el genocidio. Un padre implora impotente ante la súplica inaudible. Una madre exige justicia frente a la Cámara de Diputados. Un hermano grita en la cúspide del perdón, mas nadie responde. También el silencio es violencia. Gracias. Bueno, gracias Rosina por esas sentidas palabras y creo que con esto pues terminamos ahorita esta mesa, pero abrimos a preguntas y respuestas. Creo que nos quedamos un poquito atónitos después de esto, Rosina. Pero bueno, tómense un momentito para respirar un poco y las preguntas que lleguen. Yo conocí la resistencia no violenta o no violencia activa
por parte de Pietro Ameglio, que es un activista y académico, digamos que tiene esta vena gandhiana, en donde de alguna manera han aplicado la acción no violenta dentro de el movimiento por la paz, apoyando a las víctimas de la violencia, pero ellos al parecer ya tenían digamos un activismo desde Cuernavaca. Ellos fueron los que defendieron el Casino de la Selva junto con Javier Sicilia, digamos, ellos se conocían desde antes. Y de alguna manera en esta caravana Pietro participó, yo lo conocí en los primeros días y de alguna manera yo venía más bien desde el arte con acciones de intervención en el espacio público y él de alguna manera nos tocamos en cuanto a acciones de resistencia pues en la calle, que tienen que ver con una postura política y de acción no violenta, ¿no? Hay mucha gente que yo lo que aprendí, lo que vi es que hay mucha gente en México que está muy cercana a estos movimientos, a estas acciones, pero están más en los movimientos sociales, no tanto desde el arte, ¿no? ¿Algo más, Jorge? Digamos, este proceso que comenta Laura es justo lo que da el trabajar al interior del movimiento, ingresar a un proceso de reciprocidades en donde activistas que vienen de sindicatos o que vienen de iglesias o que vienen del anarquismo o de la no violencia, confluyen y establecen procesos de colaboración en este caso muy cercanos a la experiencia de la violencia directa, ¿no? El bautizo del dolor, le dice Jiménez Cacho, que estuvo muy cercano al proceso. Pero digamos el dolor cada vez se fue haciendo más cercano y la parte interesante o la parte de trabajo político se nutrió mucho de estas diferentes percepciones y trabajos que venía que tenían por ejemplo la gente que había trabajado en comunidades de base, ¿no? que traía la tradición de Méndez Arceo, de las comunidades eclesiales de base, de la teología de la liberación. Entonces, son experiencias que confluyen en diferentes estrategias no solo para el tema de la visibilización de la problemática o de las problemáticas, sino para la resistencia frente el avasallamiento del cuerpo, de la presencia. Digamos, ese es el punto. Y entonces a partir de ahí, de esa lectura, entonces sí se puede entender una serie de acciones de resistencia no violenta o no violencia activa, pero que son relativas al fenómeno violento, pues, ¿no? O sea, están en relación, a partir de ahí accionan. Creo que va un poco en la pregunta anterior, con usted ver que nos quedamos atónitos con toda la cuestión de la imagen, de la violencia. Yo también he trabajado ese tema y cuando veo la cuestión del arte, he visto en otros casos también de la representación del dolor, del sufrimiento de los pueblos en otras situaciones, en otros países, y siempre he pensado que aparte de representar el sufrimiento, el dolor, tendría que representar también la superación,
visto, por ejemplo, obras de teatro en que se enseña a los campesinos o la gente siendo explotada y todo, pero luego estos campesinos como que se levantan y vencen a los que le están explotando y oprimiendo. Y esto sería como que exhibir la imagen de la opresión, pero también el camino de lucha y transformación. Sí, quería que todos de la mesa hablasen algo sobre esto y, si posible, pensando quiénes son los enemigos o el enemigo en la situación de la violencia. Intentaron. Pues mira, yo creo que los enemigos somos todos, o los amigos de la violencia también somos todos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que consumimos muchísima violencia, no solo la mexicana, todas las sociedades que yo conozco consumimos violencia, y de alguna manera para mí es algo muy difícil de entender la violencia, ¿no? Y por eso trabajo con ella, porque es una forma así como de procesarla y de tratar de liberar a mis personajes por medio por medio de la reflexión, ¿no? sobre la violencia. Yo siempre he dicho que así como hay un movimiento que se llama Greenpeace, debería haber un movimiento que se llamara Human Peace, que fuera un movimiento que luchara por salvar a la humanidad de la violencia, ¿no? Consumimos violencia en los comerciales, en los panorámicos, desde la publicidad hasta el cine, la ropa. Digo, ya el simple hecho de consumir drogas es una forma de patrocinar la violencia, porque estamos patrocinando al narcotráfico y a las transnacionales que se dedican a vivir de eso, ¿no? Ha sido una discusión que he tenido con mis amigos. Yo pertenezco a una generación que ha consumido muchísima, toda mi generación está arriba o está muerta, ¿no? Pertenezco a una generación que ha tenido un promedio de vida de 50 años, ¿no? Porque muchos se quedaron, fallecieron por sobredosis o por o en accidentes provocados por el alcoholismo o por y los que no somos drogadictos ni alcohólicos somos workahólicos, ¿no? Entonces, sí, o sea, no sé, son discusiones que yo he tenido mucho con mis amigos, sobre todo con mis amigos artistas, y no nada más artistas, también profesionistas que son grandes consumidores de drogas, ¿no? Entonces, ya nosotros mismos patrocinamos. Un día un alumno me decía, oiga maestra, pero es que el gobierno no hace nada. Le digo, a ver mi amor, desde el momento en que tú consumes pornografía y cine, películas zoofílicas y cine snuff, o sea, ya tú mismo estás patrocinando y promoviendo ese tipo de producción de arte, de cinematografía y de fotografía y no sé, para mí es muy difícil hablar de esto porque realmente no tengo la respuesta, ¿no? Bueno, yo justo por eso hablaba de la idea de proximidad, porque o sea, la caravana fue eso, las caravanas han sido eso, el confluir en espacios de este tipo, o sea, el abandonar por un momento o transitar de la esfera académica o artística al espacio en donde se vive en pleno el sufrimiento, es ese ejercicio de proximidad. Traía una reflexión en este sentido sobre la proximidad que menciona el filósofo Emmanuel Levinas, cuya familia fue masacrada por los nazis, ¿no? Levinas piensa que es en la relación de alteridad
o es la relación de alteridad como máxima premisa desde la responsabilidad ética hacia el otro. Levinas menciona que el rostro del otro te sale al encuentro y te dice no matarás. El rostro del otro está en nuestro mundo, es una visita, es también responsabilidad, me mira y me vuelve a mirar, me hace inmediatamente responsable, responsable también de ese otro al que puedo hacer mal. De ahí la necesidad del Estado, no basta la caridad, es necesaria la justicia. Esto está fracturado. O sea, el otro es una cosificación, la acción es de aniquilación. Entonces, la reivindicación de la ética a través de la relación de alteridad como premisa mayor, por ejemplo, la relación de reconocimiento a través del amor, implicaría que, según cada una de nuestras posiciones, estableciéramos algún tipo de ejercicio de proximidad por entender al otro, y eso incluye a los que están ligados a la economía criminal, por ejemplo, o a los que sufren o padecen de ella, no solo como alguien que perdió a un hijo, sino como alguien que perdió un hijo a través de que se ligó a la economía criminal o al capitalismo que se alimenta de la sangre, ¿no? Es la premisa de la necropolítica, este capitalismo que se alimenta de la sangre, de la energía humana, pero literalmente. Sí, yo sí creo que para mí es importante el arte como denuncia, como un espacio de comunicación y de resistencia, pero también creo firmemente que el arte puede crear otro tipo de experiencias mucho más sensibles y comunicar otras subjetividades. Y yo el año pasado, en diciembre, justo decidí empezar, de manera alterna con Cuenda. Me sentía, la verdad, sobreexpuesta de violencia y decidí crear un proyecto que se llama Taller de Poéticas en Resistencia, y que consiste, justo a eso fui a Colombia, a hacer una recopilación y a crear talleres con organizaciones, no solo familiares de víctimas, sino también activistas, artistas, que de alguna manera pudiéramos hacer con dibujo una especie como de mapas subjetivos para mapear justo cómo se mira de manera interna esta resistencia, ¿no? Como ejemplo también de lucha. Y para mí las organizaciones son una inspiración de que hay gente que a pesar de que las cosas están muy complicadas, pues están ahí, ¿no? Y llevan luchando y trabajando, no sé, 20 años o toda una vida. Entonces creo que también el arte puede ser eso, ¿no? Un espacio para inspirarnos unos a otros, ¿no? Y mirarnos desde otros lugares. ¿Otra pregunta? Perdón. Igual respondiendo rapidito, pues creo que tiene que ver con la inconsciencia también, ¿no? En general, de cada uno de nosotros. Se habla de no acostumbrarnos a ver el dolor ajeno, ¿no? Como algo cotidiano. Pero finalmente creo que eso es parte de, o la respuesta que yo encuentro es la inconsciencia que puede vivir en nosotros en el momento en el que nos asumimos en una sociedad, pero no la dirigimos, simplemente navegamos en ella y no nos preguntamos por qué, cómo, cuándo y hacia dónde nos lleva. Y en este sentido creo que volvemos al mismo origen, ¿no? A un vehículo interior, o sea, las respuestas están adentro, y en mi trabajo al menos trato justamente de hacer eso, ¿no? De ejemplificar o hacer un proceso que me lleve a ese vehículo, de darme cuenta de la conciencia de quién soy y cómo puedo subsistir y aportar, ¿no?
lo veo más en ese sentido, como que no podría culpar a alguien más, ¿no? Creo que bueno, me sirve más bien asumirlo desde ahí para poder representar lo que hago. Es que lo que pensaba es que aunque eres consciente del proceso de destrucción, muy probablemente, o de transformación y de resignificación que las piezas van a tener al estar en el espacio público, en el espacio que es perfecto para la pieza, pero que al mismo tiempo la va a intervenir y la va a seguir transformando, mi preocupación es que las piezas están muy cabronas en sí mismas, tienen mucha información y son bellas, y entonces vale la pena perdón, resguardar una copia, si quieres que el original vaya ahí, lleve la suerte que lleva el migrante en su vida, o sea, en esa originalidad y aspecto único que es cada persona, ¿no? Que no es repetible, pero que esa expresión creativa, estética de la experiencia permanezca. Entonces, aunque tú dices, tienes toda esta conciencia de sistematizar el proceso creativo, la documentación en video y demás, que la pieza en sí misma, o sea, la pieza en sí misma se mantenga, o sea, aunque sea en su copia, en su mejor copia, en su copia fiel, para que pueda pasar, aunque el espacio, o sea, aunque me parece que tiene todo el sentido que esté en los tránsitos, y así, pero que transite, así le das el chance de que transite aún más, que se multiplique, y que se multiplique en esa, porque, o sea, sentí horrible cuando vas pasando y dices, y después encima va a estar vota por, o sea, no. Entonces, que metas esa preocupación dentro de la producción, porque, vamos, necesitamos nosotros también ver eso, que no vamos a pasar por ahí, lo necesitamos en intervenciones más allá, tú verás, ¿no? Pues, no, la verdad es que hemos pensado, he tenido la suerte de trabajar proyectos no solo míos, sino de otros artistas como Helen Escobedo, como Alejandro Santiago, que hacen obra monumental y en espacio público. Y la verdad, lo mío es más efímero y me gusta más pensar. Pero, por ejemplo, en una de las piezas de Helen Escobedo, que son 101, se llama Éxodos, me parece, la pusimos en Oaxaca y una la quemaron, le prendieron fuego porque era de tela, ¿no? Y una de las piezas de Alejandro Santiago, pues literalmente era de barro y literalmente la patearon y entonces se rompió. Entonces, pienso que a nosotros, eso que pasa con la obra es exactamente lo que puede pasar con cualquiera que esté en tránsito en México también, y eso genera un simbolismo para nosotros. Nos da un pie a que lo dialoguemos, a que lo pensemos de mil formas, y que en un futuro, que es lo que yo espero que pueda suceder, es que cuando podamos mostrar ya el proceso real, completo, podamos hacer réplica en el que en todos los albergues puedan haber estos talleres y que no necesite yo estar ahí ni nadie, sino que alguien más lo esté replicando, porque creo que sí es algo que ayuda mucho a contener lo que se está viviendo. A contener, la pieza misma lo contiene, lo soporta. Y tanto tiene valor la pieza hecha por uno como la que va a ser el que va a venir en 6 meses, ¿no?
Entonces, me gusta mucho tu apreciación. También la pienso, no creas mucho. Bueno, pues gracias. Bueno, pues con esto cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. No, ya no. No, después de lo tuyo. Ya no hay cabida para más. La espina de nopal en el corazón me hicieron así. Ya. Pero muchísimas gracias a todos y pues regresamos en 10 minutitos para la siguiente mesa. Gracias.